Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar Top 6 mitos de la videoentrevista. Mi nombre es Susana Paredes, soy redactora del Observatorio de Recursos Humanos, ORH, y bueno, en este nuevo webinar, nuestro experto Pablo Calvo, Country Manager de Easy Recruit, nos va a contar cuál es la mecánica correcta para diseñar, estructurar y sobre todo para realizar una videoentrevista. Descubrirá los 6 mitos que rodean a las videoentrevistas y todo ello lo va a hacer por medio de un caso práctico. Recordarles que tienen las opciones de preguntas y chat para que a lo largo de la ponencia vayan escribiendo sus dudas y después de la conferencia retomaremos las preguntas. Muchas gracias y doy paso a Pablo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias también, Susana, por haber organizado este fantástico webinar. Como bien decía, bueno, me presento, soy el responsable en España de Easy Recruit, ¿de acuerdo? Easy Recruit somos una empresa que nos dedicamos, o que digamos nuestra mayor solución es la videoentrevista en diferido y nos gustaría hoy contaros un poquito acerca de ello. ¿De acuerdo? Llevamos ya operando 3 años en España, más de 4 a nivel europeo, donde estamos ya consolidados como líderes con diferentes, oficinas tanto en UK como en los países del Benelux, Italia, Alemania a partir del mes que viene y, por supuesto, aquí en España. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de esos mitos, ¿no?, que vemos en el día a día y vamos a intentar luego ilustrarlos con un caso práctico de nuestra propia herramienta Easy Recruit, a la cual os invitamos, si hay cualquier tipo de interés, que os pongáis posteriormente en contacto con nosotros, que estaremos encantados de entrar más en detalle y hablar de vuestra propia casuística. Ok, dicho esto, vamos a pasar un poquito a la agenda, como decíamos antes. Primer punto, ¿qué es la videoentrevista pregrabada, asíncrona, diferida? Todas estas cosas que oímos, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Luego hablaremos rápidamente de los 6 mitos que vemos. Vosotros podréis apuntároslos, ver si es algo que corresponde con lo que tenéis en mente y, por supuesto, si luego tenéis otros mitos, nos los podréis comentar. Tercero, un caso práctico donde básicamente vamos a hacer una demostración de un proceso, cómo se crearía, una videoentrevista desde inicio a fin, cómo lo completaría el candidato y cómo la podríamos evaluar. Y finalmente daremos paso, yo creo que ahí Susana me ayudarás, a las preguntas y respuestas que vosotros tengáis. Susana nos las irá planteando y en la medida de lo posible contestaremos a todas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero y más importante, ¿qué es, digamos, la videoentrevista, ¿no? ¿Qué es la videoentrevista en diferido, ¿no? Pues básicamente es otra forma de preseleccionar, es otra forma de hacer nuestra preselección. Aquí, como podéis ver, en, si no me equivoco, 6 etapas, hay un proceso de selección estándar. Por supuesto, nuestros procesos pueden cambiar, pueden variar, pero siempre un proceso estándar, lo que entendemos por un proceso estándar, suele ser difusión de la oferta, recepción de candidaturas, donde se va a hacer luego una cualificación mediante screening curricular, una preselección en algunas ocasiones telefónicas, en otras pues puede ser mediante Skype o puede ser en ciertas empresas incluso una preselección de selección, ¿de acuerdo? Y luego finalmente nuestra selección, donde aquí entrarían nuestras entrevistas cara a cara, nuestras entrevistas presenciales con manager y con recursos humanos y por último el onboarding, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber que nosotros, o la entrevista en diferido, va a entrar en la fase de cualificación y de preselección, ¿ok? Sí que es cierto que puede desteñir o puede ir hasta la fase de selección, pero luego veréis cómo, no reemplazándola ni muchísimo menos, sino simplemente aportándole eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber que este tipo de soluciones digitales incide o os va a ayudar en la fase de cualificación y de preselección. Dicho esto, ¿qué es la videoentrevista en diferido? Pues bueno, es muy fácil, ¿no? La videoentrevista en diferido es algo que vamos a preparar, ¿de acuerdo? Que el recruiter va a preparar a través de preguntas, que luego en la demo veremos un poco qué tipo de preguntas podemos hacer o cómo las podemos hacer, y que va a enviar al candidato para que él lo complete o lo realice cuando más cómodo esté, ¿de acuerdo? Dándole así la capacidad de tener una mejor experiencia y de dar lo mejor de sí mismo. Entonces, un poco más en detalle cómo funciona en 5 pasos muy breves o muy rápidos.
Lo primero que no figura aquí es que en nuestro caso, en el caso de Easy Recruit, nosotros trabajamos en marca blanca, ¿de acuerdo? Porque entendemos que la experiencia de vuestros candidatos y vuestro employer branding es muy importante. Entonces, siempre cuando nosotros creamos o funcionáis con nuestra plataforma, siempre está brandeada con vuestro logo, colores, para que la experiencia siempre sea óptima. ¿Ok? Dicho esto, ¿cómo funciona? Pues es muy fácil. Tendríais unas credenciales, ¿de acuerdo?, en las que vais a entrar a una plataforma donde vais a poder crear un cuestionario personalizado. Personalizado tanto para el tipo de candidato que busquéis como para el tipo de puesto. Estos cuestionarios se van a lanzar o enviar automáticamente a los candidatos de vuestra elección para que ellos contesten en un segundo paso en un periodo definido que vosotros definiréis. Puede ser una deadline de 2, 3, 4, 5 días. ¿Ok? Una vez que ellos han contestado, toda esta información se va a ver volcada en vuestra plataforma y vais a poder visualizar en un paso 3 a vuestros candidatos. ¿Ok? Todas sus videoentrevistas, la información que os hayan dado. ¿Qué es lo interesante de esto? En un paso 4 los vais a poder evaluar de manera cómoda, rápida y sobre todo vais a poder implicar a compañeros vuestros, bien de recursos humanos, bien de operaciones, bien incluso clientes, si sois una consultora de selección, para que ellos también puedan ver a sus candidatos, los puedan evaluar, entonces aportemos un poco de eficiencia a nuestro proceso. Y de manera opcional, en el caso de que nuestros candidatos no se puedan desplazar, podremos invitarles a una entrevista en directo, donde nos veremos cara a cara, ¿de acuerdo? Y también la podremos grabar para tenerlo vinculado a nuestra ficha de candidato y podremos compartir. Estas son un poco las 5 etapas como tal de la videoentrevista. Luego, como os decíamos, entraremos en detalle concreto. Uy, perdón. Vamos aquí. Ok. Esto es un dato que queríamos compartir con vosotros porque estimamos que es muy, muy importante. A día de hoy tenemos identificado que el 81% de los candidatos que hacen la videoentrevista están satisfechos con ella y les gustaría volver a hacer. Esto va de la mano con otro hecho que vemos, que a día de hoy cada vez las empresas están más interesadas por este tipo de soluciones y las están integrando a una velocidad, como se dice en Francia, gran V en sus procesos. Está directamente ligado que el interés, digamos, de nuestros candidatos por realizar la entrevista muestra que realmente es algo que está, digamos, ya empezando a entrar bien en las mentalidades. Ahora os vamos a explicar por qué los candidatos o a los candidatos les gusta hacer o repetir la videoentrevista. ¿Ok? Empecemos con los mitos. Vamos a dejar de lado un poquito a los candidatos y vamos a entrar más en cuáles son los mitos que vosotros, usuarios de entrevistas, de acuerdo, de videoentrevistas, veis, ¿no? O tenéis en mente antes incluso de utilizarlas, ¿no? Entonces, el primer mito, o lo que más solemos ver cuando estamos hablando con nuestros potenciales clientes, es que creen que las videoentrevistas van a desmotivar a los candidatos, ¿no? Que los candidatos van a sentir miedo por realizarla o que no lo van a hacer. La realidad es completamente diferente. A día de hoy vemos que la mayoría de los candidatos, sí que es verdad que hay una parte residual, pero la mayoría de los candidatos prefieren realizar videoentrevistas a una fase de preselección, digamos, habitual. Nosotros hacemos recurrentemente y de manera anónima cuestionarios de acuerdo a los candidatos que pasan por nuestra plataforma para saber qué es lo que ellos opinan sobre la videoentrevista, sobre este formato, y como decíamos antes, el 81% de ellos es una prueba que repetirían y el 93% de ellos es una prueba que les gusta. Como veis, sí que siempre hay una parte residual, pues que igual no es tan afín a este tipo de solución, pero en su gran mayoría la respuesta es excelente. ¿De acuerdo? Hay varias razones, pero una que nos encanta o que a nosotros nos gusta siempre recalcar es que muchos candidatos dicen que mediante este tipo de método van a poder mostrarse más allá de su currículum, van a poder realmente mostrar sus puntos fuertes y dar lo mejor de sí mismos. Es verdad que muchas veces el papel se queda corto o nos dice algo que luego el candidato no es y que por teléfono es difícil evaluar o identificar ciertos factores más de la parte soft, ¿no? Hay que saber que el 93% de la comunicación es no verbal, solamente el 7% pasa por las palabras. Entonces, en un vídeo vamos a poder ver pues, bueno, esa parte más soft de manera mucho más concreta y el candidato lo va a poder expresar muchísimo mejor.
Otro punto que corrobora el hecho de que los candidatos les gustan las videoentrevistas, nosotros trabajamos una tasa de retorno. La tasa de retorno es de 100 candidatos invitados, ¿cuántos han contestado a este proceso? Unas tasas de retorno entre un 75 y un 85%. En función un poco también de la empresa, todo hay que decirlo, de la imagen de marca. Me diréis, oye, en un 75 se pierde un 25. Sí, por supuesto. Pero ¿tenéis, por ejemplo, evaluado cuando hacéis entrevistas de preselección telefónicas cuántos candidatos no están interesados cuando les llamáis? Normalmente digamos, el dato suele ser similar, si no idéntico. Quiere decir que al final los candidatos interesados siempre van a realizar, no interesados por la videoentrevista, sino interesados por el puesto, independientemente van a realizar la entrevista o la llamada telefónica. Entonces, no es ningún freno para ellos. Y ya yendo, digamos, de manera un poquito más exponencial hacia candidatos más millennials, ¿no? Que se suele llamar, que este término está muy a día. Un estudio de PricewaterhouseCoopers, ok, y aquí salimos, vamos a darle un poquito más de peso a nuestro argumento, salimos de lo que nosotros vemos, dice que el 41% de los millennials no simplemente les gusta, sino que prefieren comunicarse de forma electrónica en lugar de cara a cara. Esto en 2020 representará un 50%, según ellos. Quiere decir que a día de hoy el 41% de millennials no es que les suponga un freno, sino que son más propensos a realizar un proceso de selección mediante este tipo de métodos, más digitales, más adaptados un poco a lo que ellos ven. Ok, pasamos, espero que estáis teniendo muchísimas preguntas y que nos las vayáis pasando para luego contestarlas todas, ¿de acuerdo? El segundo mito que vemos muy a menudo es que pues los directores de recursos humanos, los encargados de selección, dicen que dentro de sus equipos los managers o los encargados de selección dicen que prefieren hacer sus propias entrevistas, sus propios métodos de entrevista. Entonces, es normal que alguien que no haya probado la videoentrevista tenga esta sensación, ¿de acuerdo? Nosotros lo que identificamos o lo que vemos con nuestros clientes es que una vez que se empieza a trabajar con la videoentrevista y con el método colaborativo, ellos están mucho más contentos porque reciben muchos más insights de los candidatos y pueden evaluar muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Como decíamos, al final cuando pasamos una shortlist, muchas veces simplemente ha evaluado una persona esos candidatos. Con este tipo de métodos vamos a poder ampliar el espectro, ver o que nuestros colaboradores vean a todos los candidatos y que nos den un feedback muchísimo mejor, ¿de acuerdo? De la misma manera, volviendo a lo que decíamos antes, este tipo de método también nos permite ampliar el volumen de candidatos que vamos a ver de manera cómoda y eficiente para también poder encontrar esa perla rara, ¿no? Que se suele decir, ese candidato óptimo que quizás sobre un currículum no hubiéramos tenido la ocasión de ver o que hubiéramos eliminado. Por supuesto, dicho esto, hay que saber que con este tipo de métodos, de acuerdo, digitales, también la colaboración a distancia, si tenemos, por ejemplo, una selección o unos procesos de selección descentralizados, van a ser mucho más cómodos, ¿de acuerdo? Nosotros, el caso concreto de Easy Record, nosotros hacemos selección, pues, por ejemplo, para España, para Italia, para Alemania y para Francia también, y muchas veces, pues, por ejemplo, queremos compartir algún candidato con nuestra dirección que se encuentra en Francia. Pues con este tipo de métodos es hiper cómodo porque todo está vinculado en la misma plataforma y esté donde esté me puedo conectar, ver al candidato y tener ese insight de manera mucho más concreta, ¿de acuerdo? Por supuesto, antes decíamos que esto es preselección, pero sí que es cierto que nos ayuda también en la selección, porque al final lo que vamos a hacer es afinar nuestro pool de candidatos para en vez de ver 5 o 6 candidatos finales o 3 o 4, pues ver 1, 2 o 2 o 3. Ok. Mito número 3, la videoentrevista no funcionará en mi sector. Hay sectores, digamos, tradicionales, ¿no?, que ven este tipo de soluciones como aptos. Sí que es cierto que siempre se ve este tipo de solución pues para sectores de retail, que van a funcionar muy bien, y luego otro tipo de sectores pues tienen más miedo, ¿no? Dicen, pues no, yo soy una farmacéutica o trabajo en la industria, tengo otro tipo de candidatos, no creo que funcione. Esto es completamente un mito porque la videoentrevista funciona en todos los sectores. Luego veréis en la demostración que al final, al poder crear nuestro proceso de cero, orientarlo de la manera que queramos, con el tipo de preguntas que queramos, se va a adaptar a todo tipo de sector. ¿De acuerdo? Nosotros a día de hoy trabajamos en finanzas, en retail, sanidad, farmacéuticas, servicios profesionales, incluso digamos,
en sectores más que se pueden considerar, o en el ideal, suelen ser más, pensamos que son más arcaicos, como puede ser el sector público. Nosotros aquí en España trabajamos, por ejemplo, con correos y les funciona particularmente bien, no hay ningún tipo de problema. Una vez realmente que esto se instala, funciona. Sí que es cierto que hay industrias que todavía lo han desarrollado menos y al haberlo desarrollado menos, pues tienen menos retorno de experiencia y por lo tanto quizás más miedo. Pero una vez que esto se instala, siempre el resultado es el mismo. Los costes van a bajar, mejora la calidad de nuestras entrevistas. Estemos en el sector que estemos. Ligado a esto va ya no la parte tanto sectorial, sino más de candidatos. Como decíamos antes, pues muchas veces también se pensaba que de cara a los candidatos las videoentrevistas eran más adaptadas pues, para jóvenes graduados o para un gran volumen de contratación o para candidatos con un perfil muy específico. No es así. Retomando lo que decíamos antes, las videoentrevistas se pueden aplicar para todo tipo de trabajos. Nosotros trabajamos con un BSH, con ingenieros que están especializados en lentillas LED, o trabajamos con un Five Guys para mozos de almacén o para gente que va a hacer hamburguesas. Quiero decir, aquí también el espectro es súper abierto. Sí que es cierto que cuando se introdujo la idea era gestionar grandes volúmenes de contratación, porque reducíamos tiempos y costes, pero esto es cierto en todos los ámbitos, sea un gran volumen o un pequeño volumen. Lo que realmente viene a ayudarnos también, cuando no tenemos quizás tanto un gran volumen, donde el retorno sí que se mide muy rápidamente, gracias a, digamos, muy rápidamente sobre digamos, lo que filtramos o lo que evaluamos rápidamente, la videoentrevista también nos va a permitir una experiencia mejor para nuestros candidatos, un mejor employer branding para nosotros y, sobre todo, una contratación mucho más cualitativa. Me gusta mucho hacer un paralelismo con, por ejemplo, cuando hacemos una selección en formato o en formato de funnel o de embudo, donde tenemos 100 candidatos y etapa tras etapa vamos a ir eliminando a 10. Pues nos llegan, hacemos un pre-screening 10, preselección 10. Al final, con la videoentrevista lo que vamos a poder hacer es pasar a otro formato más en copa de vino. Tenemos 100 candidatos, los evaluamos rápido y vamos a identificar muy rápido a los 3, 4 que más nos gustan y a esos les vamos a hacer seguir un proceso mucho mejor y vernos con ellos de manera mucho más eficiente. Mito número 5, prefiero las entrevistas cara a cara. Por supuesto. Al final, realizar la videoentrevista no quiere decir sustituir las entrevistas cara a cara. Como decía justo antes, la idea es pasar a un formato de copa de vino, donde vamos a tener 100 candidatos o 20 candidatos o 10 candidatos y muy rápidamente vamos a identificar a los 2, 3 que más nos gusten y les vamos a hacer pasar a nuestro proceso de selección, donde ahí les podremos mimar más, podremos tener más tiempo para hacerles la selección y al final podremos tener una selección muchísimo más completa gracias a nuestra preselección. Entonces, la videoentrevista no tiene vocación de reemplazar las entrevistas cara a cara, simplemente ayudaros para cuando lleguéis a ellas, ¿de acuerdo? Una vez más, si es verdad que si hacemos una preselección muy buena, vamos a desteñir sobre nuestra parte de selección, porque en vez de hacer 4, 5, 6, pues haremos simplemente 2 o 3 de mayor calidad. Y tampoco pues, nos sucederá lo que vemos muy a menudo, que nos sentamos en una entrevista cara a cara, tras un rápido pre-screening telefónico, y desde el minuto 1 nos damos cuenta que ese candidato no nos gusta, no corresponde con nuestros valores, pero, claro, le hemos hecho desplazarse, tenemos que darle una buena experiencia, entonces invertimos una hora de nuestro tiempo. Entonces, con la videoentrevista esto también lo vamos a poder reemplazar. Pero tened en cuenta que no queremos reemplazar las entrevistas cara a cara. Y por último, y antes de pasar a nuestro formato, digamos, a nuestra demo, último mito. La videoentrevista fomenta la discriminación o nos va a veces a crear ciertos problemas, ¿no? A la hora de seleccionar, porque vamos a seleccionar sobre una imagen, vamos a seleccionar sobre pues, si el candidato nos parece aparente o no. En realidad es todo lo contrario en la práctica. ¿Por qué? Al final, con la videoentrevista lo que aportamos es un nivel más de consistencia y transparencia. Dejamos una prueba de qué es lo que ha sido el proceso de selección. ¿Ok? Dicho esto, también vamos a crear un campo de juego nivelado, porque al final cuando hacemos una videoentrevista donde las preguntas son las mismas para todos,
la evaluación es la misma para todos y el tiempo de respuesta para ellos es el mismo, vamos realmente a nivelar y a evaluarlos sobre unos mismos criterios. Entonces, lo que vamos a favorecer es que nuestros candidatos estén en un mismo nivel, ¿de acuerdo? De la misma manera, también, al poder evaluar de manera colaborativa, vamos a poder involucrar a más actores y también vamos a poder involucrar un nuevo nivel de evaluación donde todos vamos a poder opinar. Y siempre estas evaluaciones van a ser sobre más de una única persona. Entonces, si el día de mañana, eso pasa, nosotros estamos ahora desarrollando mucho en las empresas la evaluación interna, ¿de acuerdo? Utilizando la entrevista para evaluación interna, promoción interna, para que la gente, digamos, dentro de las empresas pueda poner como una barrera más para que siempre haya un formato en el que podamos constatar y que podamos ir a ver cuando haya dudas sobre por qué se eligió este candidato, se promociona a este candidato en vez de a este. Entonces, realmente es un nivel más que nos va a ayudar también a aportar consistencia y transparencia y justamente fomentar esa diversidad. Ok, voy ahora mismo, si tenéis, como os decíamos antes, preguntas, dudas, por favor, id haciéndolas, ¿de acuerdo? Para que luego podamos contestar a ellas. Voy ahora a salirme de la presentación y voy a ir directamente a mi herramienta, ¿ok? Un minutito. Ok, yo creo que en breve lo estaréis viendo. Fenomenal. Pues aquí tenemos nuestra herramienta real, ¿de acuerdo? Donde hacemos nuestras campañas. Obviamente yo me he conectado aquí en un entorno de demo, como veréis, donde vamos a poder crear un proceso de cero. Entonces, dicho o contado ya un poco cómo funciona la videoentrevista, ya veis que aquí hay un panel de control donde se puede hacer, bueno, como os digo, esto es un entorno de demo donde podemos ver las últimas entrevistas que tenemos, todas las últimas campañas abiertas y un seguimiento de actividad. Aquí está un poquito vacío porque es un entorno de demo. Luego me voy a conectar en mi plataforma real para que lo veáis. Entonces, vamos a ir directamente a crear de cero un proceso. Entonces, ¿cómo se hace? Pues no hay mucho misterio. Vosotros llegaríais aquí con unas credenciales, login y password, y simplemente pincharíais en crear una nueva campaña. Entonces, vamos a pinchar en crear una nueva campaña y ya llegamos aquí a gestionar nuestro título de puesto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a coger un puesto, por ejemplo, ¿qué podemos coger? Pues bueno, yo estoy buscando ahora mismo lo que se llama un account executive o un account manager, ¿de acuerdo? Un gestor de ventas. Entonces, ponemos simplemente nuestro título de puesto y vamos a especificar el idioma en el que queremos que nos salga el display, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso vamos a poner castellano. Nuestra plataforma va a permitiros añadir o que el candidato nos incluya hasta 10 documentos. Pues si tenemos ya el currículum, pero queremos un currículum actualizado. Queremos pedir unas referencias. Imaginaros que es un candidato enfocado a más marketing o un candidato más que de producto. Pues le podemos pedir un portfolio, ¿de acuerdo? Hasta 10 documentos, los que vosotros queráis. Hecho esto, vamos a ir a configurar nuestra entrevista en diferido. Entonces, antes, aquí vamos a incidir un poco en los mitos 3, que no se adapta a todos los sectores, y en el mito número 4, ¿no? Que es para cierto tipo de candidatos, depende del volumen. No, vais a ver que al final cuando creamos nuestra plataforma, nuestro cuestionario para nuestro candidato, lo podemos hacer de la manera que queramos. Entonces, aquí es un account executive. Entonces, queremos evaluar la parte soft, a ver cómo desarrolla, cómo habla, qué nos cuenta, ¿no? Entonces, vamos a poner una primera pregunta que sea, buenos días, por favor, preséntate. Ok, tenemos aquí nuestra primera pregunta. ¿Y qué tipo de respuesta queremos que nos dé? Que nos conteste en vídeo, a través de un texto libre, fecha, opción simple, opción múltiple. Aquí lo que queremos es evaluar la parte soft, queremos ir realmente al core, ¿no? Entonces le vamos a pedir que nos conteste en vídeo y como es un account executive, vamos a dejarle que se explaye. En vez de 60 segundos vamos a darle 120. Entonces esto sería el tiempo límite que tiene para contestar.
Nueva pregunta que vamos a agregar. Pues, ¿cuál ha sido tu última experiencia como Account Executive? Desarrollo. Igual, queremos que nos conteste en vídeo, pero aquí queremos que sea un poquito más, digamos que reduzca un poquito más lo que nos va a contar, 60 segundos. Y lo que vamos a poder hacer con este método es multiplicar el tipo de preguntas orientadas exclusivamente a lo que queremos. Por ejemplo, imaginemos que estamos buscando o que queremos filtrar rápido a través de, por ejemplo, la franja salarial. Simplemente vamos a poner franja salarial y las diferentes opciones. De 30 a 40, de 40 a 50 y más de 50. Además, nosotros hemos incluido un módulo de puntuación que lo que nos permite es ponderar rápidamente para que la herramienta nos diga cuál es el candidato que mejor nos corresponde. Y luego entremos en ver esos vídeos. ¿Ok? Aparte de esto, lo que podemos hacer, hablábamos antes un poco de la experiencia, de cómo queremos que nos contesten y queremos también incidir en nuestro employer branding, lo que podemos hacer es, en vez de añadir una pregunta escrita, nosotros tenemos aquí varias preguntas, simplemente una pregunta en vídeo, donde nos va a ver a nosotros, ¿de acuerdo? O va a ver a nuestro equipo de selección haciéndole una pregunta. Entonces, también eso es mucho más dinámico y al final va a ser muchísimo más cómodo para nuestro candidato porque también nos va a poner cara. Entonces, desde el principio va a haber una interacción desde el principio del proceso, no como cuando hay una llamada. Como veis, las posibilidades son múltiples. Si estamos buscando a alguien de, digamos, un comercial, le podemos hacer una simulación. Si estamos buscando a alguien de producto, le podemos poner una imagen y que nos diga cómo lo resolvería, cómo lo mejoraría y podéis hacer vuestra, digamos, proceso a medida, tanto con las preguntas que os va a contestar en vídeo como las preguntas que nos va a contestar con una opción simple o con un texto. Hecho esto, vamos a pasar a definir nuestros criterios de evaluación. Nuestra plataforma os da la opción de definir unos criterios en base a los cuales le vais a evaluar al candidato. Simplemente, pues para luego, internamente, podáis pues, bueno, ponderarlos y también ordenarlos, ¿no? Entonces, nosotros aquí hemos definido estos tres: expresión ideal, coherencia de la trayectoria y motivación por el puesto. Por supuesto, podríais añadir el que quisierais, modificarlo o ponerlo, ¿ok? Y por último, invitación y bienvenida. Aquí simplemente, incidiendo más también en la parte del branding, vais a poder configurarlo como vosotros queráis, de la manera que vosotros queráis, para que el candidato también cuando llegue tenga una descripción del puesto, vea si está interesado, pueda informarse sobre vosotros, le podáis redirigir a vuestra web y también él esté dispuesto a darnos el 100% de lo que él puede o sabe darnos. Y por último, ya en la configuración, tenemos aquí una pestaña de compartir, que esto es maravilloso, que un poco retoma el mito 2, ¿no? Esa contratación colaborativa. Aquí lo que vais a poder hacer es, yo igual soy Pablo y voy a crear un puesto de Account Executive porque va a estar, soy encargado de selección, pero quiero que mi compañera Laura, por ejemplo, me pueda ayudar porque ella es la responsable, la N+1 de esta persona que sería contratada y le voy a dar acceso, o sea, que vea todos los candidatos, que vea una lista de preseleccionados que les seleccionaría yo y si puede ver o no las evaluaciones. Entonces, esto es hiper cómodo porque es lo que contábamos antes. Nos va a permitir evaluar todos en conjunto y tener una vista global de nuestros candidatos, no simplemente yo, sino también el. Esto puede ir más allá. Por supuesto, podemos incluir a un cliente si somos una consultora de selección. Vamos a activar nuestro proceso. Y aquí ya llegaríamos simplemente a invitar a nuestros candidatos. Entonces, hay varias vías. Los podemos invitar uno a uno. Los podemos invitar mediante un archivo de Excel para cargarlos todos de manera dinámica, o también hay una tercera vía que podríamos incluirlos, digamos, mediante un enlace público. Ese enlace lo compartiríamos en redes sociales, en web corporativa, donde más nos interesase para que ellos completaran el proceso, ¿de acuerdo? Mediante ese enlace. Pincharían, se inscribirían y lo realizarían. Y luego también hay que decir que hay otro método
de hacerlo, que si tenéis algún tipo de ATS, Success Factor, etcétera, etcétera, nosotros nos integramos con la mayoría de soluciones del ecosistema de recursos humanos para que directamente pudierais tener una herramienta integrada. ¿Ok? Hemos invitado a nuestros candidatos, entonces ahora vamos a ver qué es lo que ven ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ellos verían? Entonces, para ello, os voy a enseñar simplemente... Ahora voy a abriros un pequeño vídeo donde vamos a poder ver qué es lo que ellos verían. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí un instante. Nos compartimos esto. Fenomenal. Ok, yo creo que ya lo estaréis viendo. Entonces, una vez que invitamos al candidato, el candidato va a llegar a una plataforma de este tipo, donde aquí tengo mi propio vídeo corporativo. Esto, por supuesto, está configurado 100% con vuestra imagen. Un chat de soporte donde ahí sí que realizamos nosotros el soporte si hay cualquier tipo de duda o de pregunta. Y todo estaría brandeado con vuestros nombres, ¿no? Entonces, una vez que el candidato llega, simplemente en 4 rápidos steps, la herramienta va a verificar que todo esté en orden. Entonces, vamos a verificar que el software esté bien, la conexión esté bien, el vídeo y el audio esté bien. Una vez que todo está bien, simplemente el candidato va a hacer una pregunta de prueba. Pregunta de prueba que puede realizar todas las veces que quiera, ¿de acuerdo? Al final, lo que queremos es que nuestro candidato esté cómodo. Y para ello también le hacemos, como estáis viendo, una pequeña visita guiada de la plataforma. Entonces, él va a hacer esa pregunta de prueba, va a ver si se encuentra a gusto y ya veis un poquito el formato. Aquí tiene un pequeño reloj para preparar y luego un tiempo para contestar. Entonces, simplemente se va a familiarizar con la herramienta y va a estar cómodo con ella. Por supuesto, puede hacer este tipo de proceso tanto con el ordenador como con un smartphone o una tablet. ¿De acuerdo? Con el smartphone o con la tablet, pues es todavía más dinámico, ya que tenemos aplicaciones disponibles, aunque sea responsive, para que los candidatos lo completen. Entonces, cuando ya empecemos vuestro proceso, simplemente se les explica cómo va a funcionar, digamos, las pautas y empezarían. Si os habéis grabado vosotros haciendo la pregunta, os verían aquí. Pues, hola, buenos días, soy Pablo, en este caso nuestra compañera Elea, quiero conocerte un poquito mejor, por favor, preséntate. Y se presentaría, ¿de acuerdo? Por supuesto, como decíamos antes, vamos a enfocar o vamos a crear nuestro proceso a medida. Entonces, ¿queremos una pregunta en castellano? Una pregunta en castellano. ¿Es una persona que va a tener que hablar con el Reino Unido? Una pregunta en inglés. ¿Queremos hacerle unas preguntas tipo test porque queremos ver si tiene una orientación comercial y tenéis un test definido? También lo podéis incluir. Entonces, sucesivamente el candidato va a ir pasando las etapas, ¿de acuerdo?, para completar el conjunto de vuestro test. Entonces, una vez que lo ha completado, simplemente se le va a dar las gracias y le vamos a decir que siga adelante en el proceso. Entonces, ahí vosotros podréis también, digamos, luego darle seguimiento. Una vez hecho esto, me voy ahora a salir otra vez del vídeo, ¿de acuerdo? Y os voy a enseñar un proceso donde yo tengo mis campañas, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vuelvo a la herramienta y ¿cómo se presenta esto? Bueno, vamos a ir a una campaña archivada donde yo tengo aquí unos candidatos, ¿ok? ¿De qué manera se presentaría? Pues simplemente, una vez que los candidatos han contestado, llegan todos de golpe. Entonces, los tengo aquí todos listados y todos los puedo ordenar si les he hecho un scoring. Por supuesto, yo ya tengo aquí una lista de preseleccionados donde tengo a los candidatos pues, que me pueden interesar o no. ¿Cómo se presenta una videoentrevista? De la siguiente manera. Tengo el contacto de mi candidato, si me ha incluido documentos, los tengo todos vinculados aquí, los puedo descargar y, por supuesto, y lo más importante, tengo todas las respuestas que me ha dado ordenadas. Entonces, es muy importante saber que no tengo por qué verlas todas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, lo que decíamos antes, en la pregunta número 6 es un criterio esencial, ¿de acuerdo? Lo he puesto en mute para que no reverbere. Si los idiomas es un criterio esencial, pues yo puedo pinchar mi pregunta 6 y en prioridad a ver esto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la pongo para que lo veáis. Soy francesa y español, inglés, luego hablo bastante bien alemán también y por supuesto que habla fenomenal, entonces podemos seguir adelante con la entrevista, ¿no? Entonces, simplemente aquí puedo ver las preguntas que más me gusten, pues puedo
empezar desde un inicio de la entrevista, puedo evaluar, puedo ver las respuestas que me ha dado por escrito y en todo momento yo puedo comentar. Bueno, ya habéis visto que hace un poco como YouTube, que podemos seguir evaluando a nuestra candidata, pues me encanta la candidata, es súper proactiva, etcétera, etcétera. Podéis comentar todo y todos los comentarios que dejéis van a quedar reflejados, de tal manera que si estáis comentando o evaluando de manera colaborativa, todo va a quedar muy, muy, muy reflejado y vais a poder luego incidir en ello. Por supuesto, desde aquí podemos evaluarlo en base a nuestros criterios, ¿de acuerdo? Para también tener una, digamos, evaluación manual. Y podéis ir pasando de candidata a candidata desde aquí. Ok, sin problema. ¿Esta candidata me gusta? La pongo en una lista de preseleccionados. ¿No me gusta? La archivo. ¿La quiero invitar a un directo? Simplemente pincho en invitar a un directo. Ok, y me sale un calendario donde voy a poder gestionar con unos slots cuánto tiempo de entrevista le quiero hacer y qué día. ¿De acuerdo? Ya veis que es hiper cómodo. Luego hay pequeñas funcionalidades que dirían de más, ¿de acuerdo? Donde os podéis descargar una ficha digital donde sale un recopilatorio de toda la candidata, qué es lo que os ha contestado y cómo habéis opinado sobre ella y qué comentarios habéis puesto. Si esta candidata os encanta, pero, por ejemplo, la queréis compartir con, por ejemplo, un director, no le queréis dar acceso a todo el proceso, simplemente a esta candidata, pondréis aquí el email de vuestro director, qué acceso le dais y un mensaje. Oye, mirad esta candidata que es genial. ¿De acuerdo? Al final, nosotros con nuestra herramienta intentamos fomentar esa evaluación colaborativa y ayudaros en todo momento, ¿de acuerdo? En todo momento para que realicéis o que sea más eficiente vuestra selección. Ok, no voy a entrar mucho más en detalle de las diferentes funcionalidades porque podríamos estar aquí horas yendo a más, yendo a menos, pero bueno, que sepáis que una vez que habéis evaluado, desde vuestra propia herramienta tenéis un seguimiento, podéis enviar correos electrónicos a todos citándoles o diciéndoles que no sigan adelante en el proceso, pero también darles un buen feedback para que ellos estén contentos de acuerdo con el tipo de proceso de selección que han tenido, o podéis citarles, podéis meterles en directo, ¿de acuerdo? Todo os va a quedar reflejado en vuestra plataforma, quién se lo ha escrito, cómo se lo ha escrito, y además nosotros hemos desarrollado dentro de nuestra plataforma mediante unas pequeñas variables que toda comunicación que mandéis, aunque sea masiva, vaya a ser personalizada. De tal manera que si yo comparto, por ejemplo, envío un email a 300 candidatos que no me han interesado en un proceso masivo o a 3 candidatos en un proceso menos masivo, todo les va a llegar por su nombre, apellido, les va a hablar del proceso y vosotros simplemente lo habréis hecho en 3 o 4 simples clics, lo cual es realmente cómodo para vosotros y también, como decíamos antes, va a aportarle al candidato digamos, un valor acerca de vuestra empresa mayor porque no va a sentir que la habéis dejado de lado o que no habéis invertido el tiempo que le he invertido vosotros. ¿De acuerdo? Dicho esto, si os parece, vamos a dar paso quizás a las preguntas que habéis ido realizando. Yo creo que, Susana, las tienes. Entonces, no sé cómo quieres, Susana, ir planteándomelas y yo voy contestando sucesivamente. ¿Qué es lo que preferís? Sí, si te parece, Pablo, vamos a dar paso a leer las primeras preguntas. Susana nos está escuchando, pero no te podemos oír. Quizás estés en mute. ¿Ahora me escucháis? Vamos a darle un pequeño minuto hasta que Susana nos vaya pasando las preguntas. ¿Ahora me escucháis bien? Y si no, bueno, nosotros tenemos en paralelo también alguna, pero yo creo que habría alguna en prioridad. Pero, por ejemplo, tenemos una que es... me gustaría crear una sección, entre comillas, trabaja con nosotros en nuestra web. Cuando prevea un gran proceso, ¿podrían los candidatos acceder desde mi web, dejar su CV y hacer la videoentrevista? Por supuesto, eso es algo que hacemos muy a menudo. Tenemos candidatos que completan, digamos, un perfil de esa manera y tenemos empresas que lo hacen así. Entonces, ¿cuál es el formato? Ellos disponen de una plataforma como la nuestra, ¿de acuerdo? En la que pueden entrar, crear sus procesos, etcétera, etcétera. Entonces, si en su web de empleo ellos tienen un proceso muy masivo que quieren abrir, o incluso una candidatura espontánea, lo que van a hacer es abrir ese proceso en la web, decir, si quieres seguir adelante dentro de este proceso, pincha en este enlace.
Porque, como os decíamos antes, nosotros podemos vincular a cada proceso, en vez de invitarles manualmente o a través de un Excel, podemos crear un enlace linkado al proceso. Entonces, se interlinkearía ese enlace ahí y simplemente pondríais lo que se suele hacer, si hiperlinkeáis y bueno, si quieres seguir adelante con el proceso, pincha aquí. Entonces, el candidato pincharía ahí, simplemente llegaría luego a la plataforma Easy Recruit, que estaría brandeada con vuestro logo, colores y demás, o sea, que os vería a vosotros, metería sus credenciales, nombre, apellido, email, entraría, realizaría la videoentrevista que hayáis preparado y dejaría su currículum. Entonces, lo haría exactamente así. Lo hemos hecho ya en algunas ocasiones, funciona tanto para procesos masivos como cuando tenemos procesos más reducidos. Si queréis redireccionar tráfico desde vuestra web a nosotros, ningún problema. Ok. Pablo, ¿me escucháis ahora? Pasan. Los candidatos pueden hacer la videoentrevista a través de tablets, smartphone u ordenador. Yo, como profesional de selección, ¿desde qué dispositivos podría ver la entrevista? Muchísimas gracias por esta pregunta que nos ayuda muchísimo. Nuestra plataforma es responsive. Quiere decir que en todo momento, tanto candidato como recruiter, lo puede ver desde su móvil, pero desde el formato web. Luego hay que saber que hemos desarrollado ahora unas plataformas, ¿de acuerdo? Unas aplicaciones, tanto para candidato como para recruiter. Quiere decir que ellos en todo momento, ¿de acuerdo? En todo momento, tanto recruiter como candidato van a poder realizar la selección o la videoentrevista mediante app móvil o app tablet. Creo que ya tenemos resuelto, Susana, el problema de audio. Sí, ¿me escucháis ahora mejor? Ahora fenomenal, ahora fenomenal. De acuerdo. Pues, ¿has acabado con la pregunta de los dispositivos? Sí, sí, sí. Vale, pues pasamos con otra de las preguntas. Recordar a los asistentes que todavía tenemos un poquito de tiempo, que pueden ir mandando sus cuestiones al apartado preguntas o bien en el chat. Y una de las preguntas que nos han puesto es, si tengo una duda después de la formación de la herramienta, ¿tengo algún tipo de soporte a quien poder acudir? Otra vez una pregunta que me contesto con mucho gusto. Por supuesto, nosotros habéis visto antes que hay un chat de soporte para el candidato, ¿de acuerdo? Que está siempre activo para, si ellos tienen dudas, preguntas, poder ayudarlos sobre la parte técnica, pero luego nosotros disponemos de un equipo, y eso es realmente un valor añadido en nuestra herramienta, un equipo de Customer Success, ¿de acuerdo? Que llamamos, que justamente se dedica a eso, ¿de acuerdo? Cada cuenta tiene asociada a una persona que puede contactar en todo momento, ¿de acuerdo? Para solventar sus dudas, hacerle preguntas, también pedirle ayuda, porque al final muchas veces, como podemos hacer una formación, imaginaros que somos una empresa más industrial y que no tenemos tantos procesos masivos, entonces estamos acostumbrados a hacer procesos de un tipo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la formación en ese sentido. El día de mañana tenéis un proceso masivo, necesitáis ayuda, queréis saber cómo se suelen gestionar, cómo os podemos ayudar, qué tipo de preguntas se suelen hacer, cómo podemos filtrar más rápido, tenemos un equipo de expertos siempre a vuestra disposición, ¿de acuerdo?, para solventar esos problemas. Y eso, por supuesto, viene en el paquete siempre. Es más, nosotros consideramos con estas herramientas, aunque a día de hoy haya cada vez más uso de ellas, sí que creemos que en ciertas compañías donde, como decíamos antes, que quizás la mentalidad sea un poco más, no de los recursos humanos, sino más de los equipos que hace cambiar, es muy necesario acompañaros, ayudaros para integrar bien estas herramientas y que, digamos, ¿cómo decirlo?, para que coja bien y crezca bien dentro de la empresa. Otra de las preguntas dice, somos una empresa grande, ¿se podrían crear dos plataformas con distinta imagen dependiendo de que un candidato solicite para una u otra división de la compañía? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros trabajamos en un caso concreto de, pues bien, de Acoroteles o del Grupo Piñero, que tienen diferentes, digamos, líneas, ¿no? Puede ser Bahía Príncipe, pues, bueno, y ahí no hay ningún problema. Simplemente lo que se crearían dos, como bien habéis dicho, dos, digamos, front pages, por así decirlo, que una podría ser con un logo y otra con otro, con unos colores y con otro, y en función de donde queramos incluir al candidato o
queramos invitar, llegará a una u otra. Vosotros, en vuestro back office, si sois los mismos recruiters, tendréis acceso a las dos plataformas simplemente con un simple clic para cambiar de una a otra. También hay que decir que, aparte de esto, que esto por supuesto se puede hacer con una misma plataforma, ¿de acuerdo? Hemos visto que se podía incluir en esta, digamos, front page, un vídeo corporativo, logo, imagen, mensaje. Todo esto por proceso se puede cambiar. Quiere decir que yo en una misma plataforma, imaginaros, abro un proceso más masivo, en el que quiero poner un vídeo corporativo mucho más, digamos, amplio. Y luego abro otro proceso donde quiero hacer un proceso de selección interno. Y en vez de hablar de candidatos, vamos a hablar de compañeros. Lo podríamos hacer, podríamos cambiar el vídeo, que fuese un vídeo pues igual del equipo de recursos humanos o directamente del compañero directo, pues diciendo de qué va a tratar el proceso, y se podría modificar 100% por proceso. Y luego, obviamente, si tenemos diferentes líneas de negocio y queremos tener más plataformas, digamos, más plataformas con diferentes logos, diferentes colores, ningún problema. Y además tendríais en ese sentido vuestros candidatos ordenados por las diferentes líneas de negocio o diferentes marcas que tuvieseis. Pues no sé, de momento no hay más preguntas, Pablo. No sé si quieres hacer un pequeño resumen o para ir sintetizando las ideas e ir cerrando el webinar. Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por haber participado. Seguimos a vuestra disposición. Aquí, entiendo, os vamos a enviar la presentación, ¿de acuerdo?, donde encontraréis todo lo que hemos dicho hoy y también un poquito de información sobre nosotros, donde si queréis entrar en un caso concreto, porque obviamente las casuísticas son muy dispares, ¿no?, de una empresa a otra, incluso de una empresa grande a una empresa pequeña, estamos disponibles, tenemos expertos que verán vuestro caso y lo analizarán, entraremos en detalle, porque obviamente todas las funcionalidades que hay pueden aplicar o no para el tipo de necesidades que tengáis, y estaremos encantados de hacerlo. Dicho esto, 6 mitos hemos visto hoy. Como veis, si cada uno puede aplicar a vosotros, ¿de acuerdo? Mito número 1, los candidatos prefieren las videoentrevistas o les sientan bien. El mito número 2, la contratación colaborativa va a paliar o va a ayudaros y los managers van a quedar satisfechos, ¿de acuerdo? Esto, en el mito 3, funciona para todos los sectores. El mito número 4, para todo tipo de volumen de contratación y para todo tipo de candidatos, ¿de acuerdo? La videoentrevista, que también es un mito, no sirve para reemplazar la entrevista cara a cara, ¿de acuerdo?, sino para ayudar en ella. Y por último, no va a, digamos, a ser un problema de cara a la diversidad, sino que la va a fomentar y nos va a ayudar también en ciertos aspectos a poder corroborar lo que nosotros como recruiters o equipo de selección decimos, ¿no?, o hacemos. Muchísimas gracias a todos, tanto mi equipo como yo estamos a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Susana, te dejo cerrar. De acuerdo, fenomenal, Pablo. Pues Pablo Calvo, Country Manager de Easy Recruit, muchísimas gracias desde ORH por esta ponencia. Como comentabas, a todos los asistentes, agradecerles también su inscripción y se les enviará tanto la ponencia como el vídeo del webinar. Y a todos, pues emplazaros a que sigáis participando en estos webinars que, como siempre, tienen un contenido práctico, sobre todo, y de mucha calidad. Y nada, pues a todos buen día y muchísimas gracias.